del Estado mexicano. No puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país, y menos que se establezca una asimetría injusta, indigna para nuestro gobierno y humillante para nuestra nación. No era sencilla la decisión para López Obrador. Estaba literalmente entre la espada y la pared. Si Trump decidía incrementar los aranceles de forma unilateral, la incertidumbre económica hubiera llevado al dólar por encima de los 20 pesos y los nubarrones económicos se hubieran posado sobre la realidad nacional. El presidente evitó el golpe económico, pero la pregunta es, ¿cedimos demasiado? México ganó estabilidad en el corto plazo, pero siguen habiendo incógnitas innegables. Por ejemplo, ¿qué supone que México se convierta en el país receptor de centroamericanos mientras tramitan un asilo en la Unión Americana? ¿Están preparadas nuestras ciudades para recibir a miles y miles de migrantes que tendrán que esperar entre 1 y 2 años para que se resuelva su solicitud? Lo peor que podría hacer la diplomacia del gobierno mexicano es festejar efusivamente un acuerdo que se va a revisar en 90 días y que supone que buena parte de la política migratoria se va a definir en Washington. El evento por la unidad nacional en Tijuana fue surrealista y un poco bizarro. Líderes religiosos lanzando proclamas, Ebrard festejando que el libre comercio goza de cabal salud y un presidente que decidió agitar el nacionalismo mexicano, pero que habló muy poquito de los términos del acuerdo. Es cierto, nos equivocamos quienes creíamos que el arancel entraría el lunes. Empero México debe tener un plan B, porque quedan 18 meses para la elección en los Estados Unidos y Trump hará de México su principal discurso de campaña. Le dimos una victoria política, el mensaje de que doblegó a nuestro país e impuso sus condiciones. México necesita construir aliados en Estados Unidos y a nivel internacional. Las amenazas trumpianas no cesarán. Soy Enrique Tucen y bienvenidos a Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 7 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. El WhatsApp 3318 8076 41 fue el viernes por la tarde. Ya el viernes pasadas las 6, 7 de la tarde cuando se hizo el anuncio del presidente Trump, una serie de tweets en donde dice que México cumplió con con las exigencias del gobierno de los Estados Unidos y que por lo tanto digamos que los aranceles no entrarían en vigor este lunes 10 de junio. Algunos elementos que parecían innegables, por ejemplo, el asunto de la Guardia Nacional, que ya se había discutido en su momento. Lo que todavía no está tan claro es el asunto de los inmigrantes centroamericanos que esperarán en territorio nacional a que su solicitud de asilo pueda tener resultados positivos o no en los Estados Unidos. Son algunos de los elementos que están presentes en el acuerdo y más adelante tendremos análisis, una mesa de debate precisamente para valorar el acuerdo logrado desde el viernes por la tarde, que devino después en el evento por la Unidad Nacional en Tijuana el sábado por la noche. Comenzamos platicando con Clemente Castañeda, que es senador de la República, presidente nacional de Movimiento Ciudadano. Clemente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todo tu auditorio, como siempre. Oye, ¿qué te pareció el acuerdo, el pacto final en materia migratoria para evitar los aranceles? Bueno, yo creo que hay poco que celebrar en ese acuerdo, en términos globales. Esto no significa que no entienda uno la complejidad de la coyuntura, la complejidad particularmente de la relación con Estados Unidos. Ciertamente no es menor el haber evitado los aranceles, hubiera tenido un impacto económico brutal en la economía mexicana, que dicho sea de paso no pinta bien. Con esto, bueno, hubiera sido catastrófico, pero también nos dimos cuenta de la realidad que implica lidiar con Estados Unidos y con un presidente como Trump. Me parece que lo que demostró Donald Trump
es lo que todos sospechábamos, que en términos de la relación bilateral tenemos un socio sumamente poderoso, caprichoso, que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de avanzar su agenda particular, su avance en la propia campaña electoral, y que México va a ser rehén de esta relación en tanto nos siga teniendo contra las cuerdas. Y eso fue lo que demostró Donald Trump. Todo el acuerdo, lo que se ha hecho público hasta ahora, tiene muy poco que ver con la parte arancelaria, con la parte comercial, exactamente nada, para decirlo en otros términos, y tiene absolutamente todo que ver con la parte migratoria, que es la preocupación central del gobierno de Estados Unidos y que lamentablemente por las condiciones del acuerdo, pues México tendrá que hacer ese trabajo sucio que muchas veces dijimos no estamos dispuestos a hacer, sí, no lo vamos a hacer, y que hoy, producto de esta circunstancia, pues nos va a meter en una dinámica muy, muy complicada, que obligará al propio gobierno federal, pues no solamente a hacer esta especie de trabajo sucio, a recorrer, como decía alguien el otro día, a recorrer el famoso muro que quería construir Donald Trump, pues sí, un muro que ya no estará en la frontera norte, que ahora estará en la frontera sur, que detendrá fundamentalmente o que servirá como muro de contención para la parte migratoria, y que a México también le costará recursos económicos mantener esta política que, dicho sea de paso, se va a evaluar en 45 días y seguirá de alguna u otra forma supeditada a los resultados que desde la perspectiva de Estados Unidos se puedan lograr. Pero también uno piensa, Clemente, ¿qué otra cosa se podría hacer en un contexto así? Porque se prevé que este año más o menos unos 900,000 centroamericanos vayan hacia los Estados Unidos. La presión de Donald Trump fue durísima. Había mucha presión también sobre el presidente, en particular los agentes económicos, de que no hubiera un impacto en materia arancelaria. No tenía muchas opciones Andrés Manuel López Obrador más que ceder en buena parte de estos elementos, que es mandar a la Guardia Nacional al sur, este tema también de esperar el asilo, que los centroamericanos esperen el asilo en territorio mexicano. Parecía que estábamos entre un mal escenario y un peor escenario. No había un escenario, digamos, óptimo dentro de las negociaciones. En eso estoy de acuerdo. Digamos, es un escenario complicado. Es, digamos así, dentro de los malos escenarios, el resultado no es del todo catastrófico, porque siempre pudo haber sido peor, dice. Bueno, había muchos. En el lenguaje popular, pero justamente por eso, Enrique, a mí lo que me sorprende es la actitud y muy en el tono de la celebración a la que convoca el presidente el sábado, cuando de verdad hay muy poco que celebrar, quizá nada, digamos, como para hacer un acto multitudinario, festivo, donde digamos la dignidad quedó intacta en todo este proceso y estamos muy, muy contentos. A ver, yo no comparto ese júbilo o esa idea de celebración, y me parece que ahí el gobierno federal, en función o a la pregunta concreta de qué es lo que debería de hacer, creo que debería ser mucho más honesto con los mexicanos y con las mexicanas. Es decir, no estamos ganando en términos generales nada, y al contrario, nos están poniendo una serie de pruebas, de condiciones que van a ser muy difíciles de sortear, y eso va a representar para México una situación problemática. Por eso, digamos, del júbilo que quiere proyectar el gobierno federal, que entiendo también tiene una parte política, digamos, mantener intacta, ¿no?, más allá de la dignidad, la figura de López Obrador, del presidente de la República. Creo que eso es en el fondo lo que hay en ese acto, que además, por cierto, entre muchas otras cosas, y perdón que me desvíe tantito, me parece lleno de contradicciones. Es un acto que llama a la unidad después de que tenemos un presidente que ha sido profundamente polarizante en términos de su discurso público, un acto que celebra, creo que tú lo decías en Twitter, un acto que celebra que no haya aranceles en un contexto en el que habíamos decretado el fin del neoliberalismo. Pues no hay una cosa más neoliberal que justamente el libre mercado puro y duro, ¿no? Exacto. Entonces hay ahí, creo yo, una serie de contradicciones, de tensiones en la actitud que tiene hoy el gobierno federal respecto a este acuerdo, y que todavía están por verse muchos de sus resultados. A mí me preocupa particularmente las medidas que se tendrán que tomar a partir de este acuerdo, lo que va a costar en términos presupuestales reforzar
digamos, la presencia del Estado mexicano, de la Guardia Nacional en la frontera sur, la potencial que son elementos que están en la frontera sur y que no van a estar en otros lados. Que no van a estar en otros lados. O sea, Son 6,000 elementos han estado anunciando, cuando justo uno de los grandes problemas para armar la Guardia Nacional es el número de elementos. Es el número de elementos. El reclutamiento no es un reclutamiento sencillo y le vamos a tener que destinar a esa tarea una parte importante de la fuerza. Presupuestalmente, pues va a tener que haber un ajuste. Digamos, todas las agencias o todas las instituciones encargadas de la parte migratoria sufrieron un recorte, bueno, como muchas otras instituciones del Estado mexicano, que tendrán ahora que reforzarse, y le vamos a tener que destinar un conjunto de recursos a ello. Si a esto le sumamos toda la denuncia que ha habido en términos de violación de derechos humanos en la frontera sur, digo, en el resto del país, pero particularmente con el tema migratorio, yo creo que vamos a tener una situación muy, muy complicada en el sur del país. Aparte parece que no hay proyecto migratorio. Sí, más allá de eso, ¿no? Estas son las imposiciones de Washington, de estos 3 temas, es importante que los atiendas, pero ¿cuál es el proyecto migratorio de este gobierno? Más allá del discurso de es importante llevar desarrollo a Centroamérica, que yo estoy totalmente de acuerdo, creo que esa es la solución a mediano y largo plazo. Creo que en México, ya revisando los datos, tenemos un saldo migratorio más o menos estable. En realidad casi regresan los mismos que se van. Es decir, me parece que la visión a largo plazo es la correcta. Centroamérica tiene que ser un espacio de mayor prosperidad para evitar expulsar tanta gente. El asunto es de aquí a que sucede eso, que van a ser muchos años. ¿Cuál es el proyecto del gobierno mexicano en materia migratoria? Porque cuando menos, en términos muy simplistas, hay dos visiones, ¿no? Aquella que dice, oigan, ese no es mi problema, yo me concentro en lo que sucede en mi país y lo que suceda muros, ¿no? En las fronteras ya no es mi bronca, que esa es la perspectiva de Donald Trump. ¿No? Y de la de una buena parte de la derecha, incluso buena parte de la derecha muy conservadora mexicana, ¿no? Y el otro que dice, oigan, el problema de la migración es un problema de todas y de todos, trasciende por supuesto las fronteras, tiene un carácter eminentemente humanitario que no podemos obviar. Y a mí me había gustado mucho los inicios del gobierno federal y su discurso tratando de entender esta complejidad del tema migratorio. Bueno, en algún momento el presidente, me parece, se fue hasta de bruces, hasta trabajos ofreció para todos los migrantes en tránsito. Ese fue un error. Ese fue un efecto llamada, porque dices, vengan, total, si no llegan a Estados Unidos, pues no hay bronca, aquí se quedan, ¿no? Digo que ese no es el origen del problema, el origen está en otro lado, justamente la desigualdad en muchos de estos países. Sin embargo, también había una actitud mucho más tolerante, abierta, que trataba de entender la complejidad. Hoy, la realidad, particularmente todo lo que tiene que ver con nuestra relación bilateral con Estados Unidos, pues nos pone o nos aplica una dosis de realismo, ¿no? Más allá de del discurso anteriormente adoptado por la administración federal, en el sentido de que sí hay, para mantener una sana relación, para mantener esta relación comercial con Estados Unidos, pues obligaciones que hay que cumplir. Y esas obligaciones pues tienen que ver con la agenda y con el capricho de Estados Unidos. ¿Qué me preocupa en el mediano y largo plazo, Enrique? Que me parece que el presidente Donald Trump nos puede tomar la medida, ¿no? Digamos, ellos tienen la pistola, la tienen cargada, nos la apuntan a la si gente. Reaccionamos así con un arancel de 5%. Imagínate nada más, digamos, creo que puede ser una relación muy complicada, tirante, ya de suyo compleja por la propia personalidad del presidente Trump, pero que a esto va a generar un precedente y un antecedente que preocupa muchísimo en términos de la relación bilateral con Estados Unidos, sobre todo cuando a Trump le queda todavía año y meses en el gobierno, pero que tiene amplias posibilidades de reelegirse. Es decir, y esto que acaba de ocurrir es una gran victoria política de Donald Trump en Estados Unidos. Refuerza su discurso. A su base, a sus simpatizantes. A su base, y ha venido cumpliendo lo que él amenazaba y que parecía retórica, ¿no? Él decía, yo voy a poner en orden a México, van a construir el muro. Bueno, metafóricamente cumplió. Nos convirtió en un muro. 9:00 con 18 minutos en conversación con Clemente Castañeda, senador, presidente nacional de Movimiento Ciudadano. Escríbenos al 3318 8076 41. Dialogamos con él unos minutos más. Nueve de la mañana con 23 minutos. Escríbenos al WhatsApp 3318 8076 41. Gracias por estar en sintonía con nosotros este
Lunes 10 de junio. ¿Qué opinas del acuerdo del pacto Trump-López Obrador para impedir los aranceles y que a cambio México se compromete a distintas medidas en materia de control y reforzamiento de la frontera sur de nuestro país? Escríbenos, WhatsApp 3318 8076 41. Muchos temas que platicar con Clemente Castañeda, que está de visita aquí con nosotros, aquí en cabina de Zona 3. Noticias, uno de los temas, Clemente, de la semana pasada, sin lugar a dudas, fue la detención del líder de la Luz del Mundo, de Nazón. Fue uno de los temas más debatidos, más discutidos y que impacta con especial importancia a Jalisco por la presencia de la Luz del Mundo, en particular en la zona metropolitana de Guadalajara. Desde tu punto de vista y estando en política muchos años, ¿crees que se ha protegido a la Luz del Mundo en Jalisco, que se los ha protegido por ser pues un botín electoral, una parte importante en un distrito de nuestra ciudad, que los distintos gobiernos, sean PAN, PRI, MC, han protegido a la Luz del Mundo? No sé yo si el calificativo o el adjetivo, perdón, que más me gusta es el de la protección, de estar protegidos. Lo que sí es que han tenido, digamos, un trato históricamente privilegiado, sobre todo en la interlocución con los gobiernos. Es decir, para nadie es oculto que es una comunidad muy fuerte, bien organizada, con una serie de intereses alrededor de su propia comunidad, alrededor de su propia iglesia, y que eso les ha permitido abrir las puertas de interlocución con actores políticos, con gobiernos, en el orden municipal, estatal, federal, lo cual, Enrique, debo decir, en términos de una relación, de una comunidad, de una asociación, no es necesariamente malo. El problema es cuando, al amparo de estas relaciones, al amparo, digamos, de esta relación estrecha, fluida con las organizaciones, se cometen presuntamente se cometen pues delitos como los que se le imputan al líder de la Luz del Mundo. Entonces, pues claro que es una relación compleja, es una relación que sí ha trascendido por mucho tiempo, tan es así que los miembros de la Luz del Mundo han tenido una actividad de carácter político abierto. En el caso de Movimiento Ciudadano, nunca hemos ocultado dónde están las creencias de algunos de nuestros diputados, tanto locales como federales, y hemos aprendido, digamos, a tener una relación con ellos, no con la institución, una relación con ellos de absoluta tolerancia y de respeto a su culto. ¿Pero crees que se debería romper con este tipo de acuerdos? Es que no hay nada que romper, porque no hay un acuerdo de carácter Si hay institucional. candidatos es porque se llegó a acuerdos con la Luz del Mundo. No, pero son acuerdos en lo individual, no son acuerdos con la iglesia, con la comunidad. Digamos, si le pones nombre y apellido, sí, en el caso de quienes son diputados locales o diputados Jonadab, federales, Keila. Bueno, hay también algún regidora en Guadalajara, ¿no? Son personas, en el caso de los diputados, que tienen amplia trayectoria pública. Digamos, ellos iniciaron haciendo política, ni siquiera en Movimiento Ciudadano, antes, en muchas otras esferas. En Acción Nacional, sobre todo, ¿no? En Acción Nacional tienen un respaldo de su propia comunidad, son extraordinarios legisladores, además debo decirlo, y jamás me consta, porque cuando menos en el caso de Jonadab me tocó ser su coordinador parlamentario en el Congreso Federal, jamás ha impulsado, eso bajo mi coordinación, jamás impulsó una agenda particular de su comunidad religiosa por encima de la agenda de Movimiento Ciudadano, de tal suerte que no hay... Es decir, no son correas de transmisión de los intereses de la Luz del Mundo. En absoluto, Enrique. Yo he sido muy respetuoso de las creencias de cada uno de los integrantes de los grupos parlamentarios, incluido de Jonadab, que pertenece abiertamente a la Luz del Mundo, pero no hay ninguna relación de carácter institucional con la Luz del Mundo. Yo no conozco a su líder religioso, ni a Nazón, ni a su padre. Jamás he tenido una plática con ellos, sino con quienes son parte de su comunidad, con el caso concreto de Jonadab y de Keila. Sobre este... Y dicho sea paso, sí, y además nosotros no vamos a solapar absolutamente a nadie. Digamos, si el señor tiene
ha cometido presuntos delitos, que se le castigue con todo el Es peso de que la ley. Eso sorprende no- que lo detengan en Estados Unidos y no aquí en México. Sí, así es. O sea, Lo que hay esto te habla de preguntarle a que la tal vez hay una justicia- red atrás que protege este tipo de personas. Hay que preguntarle justamente a la justicia mexicana si es que hubo señalamientos de este tipo, y si no, ¿por qué no se persiguieron? Estamos en un buen momento para hacerlo. Yo creo que este es un asunto que apenas empieza, y si hay responsabilidad de las instituciones del Estado mexicano, federales, estatales o municipales, pues también se tienen que sancionar. Ya son 8 días, Clemente, de la contienda electoral, la del 2 de junio. ¿Qué pasó con MC? Es decir, MC fue en coalición en algunos estados, en particular atrás de la candidatura de Enrique Cárdenas, se presentó de forma independiente en otros municipios. ¿Le está costando a MC dejar de ser un partido regional, estatal, con presencia en el occidente del país, pero que le cuesta trabajo crecer? Porque en realidad en pocas plazas compite Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, por supuesto que construir partido nacionalmente no es una empresa fácil, mucho menos en las condiciones actuales, hay que decirlo con todas sus letras. Digamos, la popularidad del presidente López Obrador y la asociación que hay con su partido, con su marca, con Morena y con los partidos de la coalición gobernante, entiéndase el caso del Partido del Trabajo y hoy incluso el caso del Partido Verde, es electoralmente muy complicado de contener, primero, y segundo, de superar. En estas últimas elecciones, en las 6 entidades federativas donde hubo elecciones, en todas, salvo en el caso de Puebla, Movimiento Ciudadano tomó la decisión de ir solo como fuerza política, de tratar de apuntalar a nuestros propios candidatos, de construir nuestra propia fuerza, y el resultado no es del todo negativo, no es del todo malo. Ahorita te lo comentaba en el corte, uno tampoco anda presumiendo lo que logró, porque lo que logramos, digamos, es menor, pero en términos de construcción de fuerza nacional debe de dimensionarse. Nosotros éramos un partido que no teníamos registro, por ejemplo, ni en Tamaulipas ni en Quintana Roo, y hoy no solamente tenemos registro, sino que tenemos representación en los congresos del Estado. Eso es importante, por supuesto que sí es importante, de cara a la construcción de un partido que tiene aspiraciones de carácter nacional. También hay elementos o digamos resultados que no nos gustaron del todo. Nosotros defendíamos la capital de Durango, donde éramos gobierno. Lamentablemente la Pero perdimos. sacaron 20 y tantos %, ¿no? Sí, somos tercera fuerza en Durango, muy consistente. Es un partido por mucho de 2 dígitos, casi 20%, 17.5% de la votación estatal, que no es un asunto menor, al contrario, pero también fue una elección, en el caso particular de la capital de Durango, donde el gobernador del estado, de la mano de Morena, le echaron toda la carne al asador, desviaron recursos públicos, fue una elección poco pareja. O sea, para que ganara el PAN. Para que ganara el PAN. ¿Por qué? Pues porque en esa elección, desde la perspectiva de ellos, y no es errónea, se jugaba también parte de la gubernatura, es decir, quien sea alcalde de la capital, pues va a estar en muy buenas condiciones en 3 años para... Es el trampolín, digamos. Es el trampolín, ¿no?, a la gubernatura. Entonces ahí era una batalla de carácter estratégico. Movimiento Ciudadano compitió con mucha dignidad, quedamos en segundo lugar en ese proceso electoral. El resultado estatal no es malo, y tenemos también otras entidades donde desgraciadamente no hemos podido construir lo que quisiéramos, como es el caso de Aguascalientes, diría yo, es la parte más amarga de toda esta historia. Ahora bien, el caso de Puebla se cuece aparte. En Puebla fuimos a una elección de carácter extraordinario por las tragedias que acontecieron en el propio estado hace algunos meses, un año si mal no recuerdo. El 24 de diciembre, menos de un año. El 24 de diciembre, y que obligó, digámoslo así, a tomar una decisión distinta a la del resto del país. ¿Qué fue lo que hicimos en el caso de Puebla? Pusimos a Movimiento Ciudadano a disposición de una fuerza local, de una candidatura ciudadana, como es el caso de Enrique Cárdenas. Dicho sea de paso,
un personaje intachable, con una gran actividad pública, con un perfil deseable en la política mexicana, un hombre preparado, formado. No sé si buen candidato, pero todo lo demás que dijiste anteriormente te la firmo. Parte de eso, ese es parte del problema, ¿no? Los rectores nunca son buenos para retratar, para la campaña. Aunque déjame decirte que superó por mucho. No, sí, bueno, se quedó a 11 puntos. Decíamos, Enrique Cárdenas, que provenía exactamente de la vida académica. Iba a ser candidato de Morena en algún momento. En algún momento él aspiró como candidato ciudadano a ser postulado por Morena. Optó por Barbosa, ¿no? Optó por Barbosa. Ahí están las consecuencias, ahí está la decisión, que ellos la carguen en el futuro, ese será su problema. No, los poblanos, sobre todo. Pero sí, sobre todo los poblanos. Pero en el caso de Enrique Cárdenas, creo yo que fue, digámoslo así, un muy buen ensayo de los alcances que puede tener una candidatura ciudadana. Movimiento Ciudadano dijo, ponemos a disposición de Enrique Cárdenas la posibilidad, la plataforma de que construya la candidatura a gobernador. Él, por su propia cuenta, tejió la candidatura común junto con el PAN y el PRD, digamos, no fue algo que orquestamos nosotros ni el resto de los partidos políticos. En el caso de estos partidos cedieron ante esa posibilidad, logramos construir este acuerdo, lanzamos la campaña de Enrique Cárdenas con muchísimos problemas y también con un piso poco parejo. El caso del gobierno del Estado, la intervención del gobierno del Estado de común acuerdo con Barbosa era evidente todos los días. Hubo una campaña de difamación y de denostación a Enrique Cárdenas brutal. Jugaron en favor de Barbosa los instrumentos del Estado mexicano. Hubo muchísimo dinero de por medio. Y aún así Enrique Cárdenas me parece tuvo un desempeño sumamente digno, ejemplar, y hoy tiene un capital político muy importante que será vital. Bueno, incluso había señalamientos de que Alfaro estaba interviniendo en la campaña, de que estaba apoyando a Enrique Cárdenas. Yo decía un poco en broma, un poco en serio, ojalá alguien hubiera apoyado la campaña de Enrique Cárdenas en términos de sus gobiernos, ¿no? Claro que eso no se puede. Bueno, a ti te ilegal. pusieron una demanda en el Tribunal Electoral. Sigo litigando esa demanda, Enrique, y la Sala Superior está por resolverla esta misma semana. Imagínate nada más el absurdo de Morena, donde decía que yo estaba faltando a mis labores. Meeting, ¿no? Yo fui a registrar a nuestro candidato a gobernador, Enrique Cárdenas, un día que había sesión del Senado de la República. Yo tengo la obligación estatutaria, la atribución estatutaria de registrar a nuestro candidato. Por ser presidente de MC. Por ser presidente nacional de Movimiento Ciudadano. No fui a un mitin político, fui a un registro, es un acto administrativo protocolario, donde naturalmente pues hay declaraciones públicas. Es más, es un acto público en las instalaciones del Instituto Electoral de Puebla. Y te acusan de uso indebido. Y me acusan de uso indebido de recursos cuando no hay pues ni medio peso ahí invertido. Es decir, yo viajo en mi automóvil particular, pago mi gasolina, no hay gasolina en el Senado de la República, no hay tarjetas llave ni ningún otro. No, fue el no haber ido al Senado ese día en particular, ¿no? Que sí fui, digamos, lo peor del caso es que yo sí fui al Senado ese día. Y después te fuiste a registrar. Antes de tiempo para ir a registrar la candidatura de Enrique Cárdenas. Yo espero que el tribunal resuelva en consecuencia, porque si no, Enrique, va a generar un precedente muy complicado para alguien que tiene una doble función, que es como senador de la República y como dirigente partidista. 9 de la mañana con 36 minutos, al corte nos quedan unos minutos más con Clemente Castañeda. Escríbenos 3318 80 76 41. De la mañana con 42 minutos. Ahorita le trasladamos tus preguntas a Clemente Castañeda, que está de visita con nosotros aquí en Cara a Cara. Clemente, para terminar el debate sobre el partido, sobre MC, se instaló hace algunos días el Consejo Consultivo Ciudadano, algunos integrantes. ¿Qué es el Consejo Consultivo y para qué implementar una figura de estas características? Bueno, es un Consejo Consultivo de carácter nacional que tiene como propósito, Enrique, construir una plataforma de discusión, de deliberación para pensar en el país. Nosotros tenemos la percepción, y no solo nosotros, creo que es una percepción compartida por muchas esferas de la sociedad, que cada vez se van haciendo más chiquitos estos espacios plurales de deliberación, de participación en la vida pública.
Creo que nos enfrentamos a un gobierno federal que, aunque diga lo contrario, no le gusta la crítica, no le gusta la reflexión colectiva, no le gusta pensar y construir desde la diferencia. Al contrario, privilegia las decisiones y las visiones unidireccionales. Y lo que hace Movimiento Ciudadano es abrir un espacio no propiamente de Movimiento Ciudadano, sino más bien poniendo una plataforma a disposición de la sociedad, donde se invita a distintos académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, a que de manera colectiva podamos reflexionar sobre los temas de la agenda pública nacional. Esa es la invitación que hicimos, lo encabeza Salomón Chertorivsky, que es un personaje que tiene una trayectoria pública muy importante, sobresaliente, y que nos ha permitido crear este espacio plural donde pues lo que hay que empezar a hacer es analizar ya ciertos temas que tendrá que escoger el propio Consejo Ciudadano Nacional. Lo que está haciendo Movimiento Ciudadano pues es otra vez serle fiel a nuestro nombre y a nuestra causa y abrir las puertas de Movimiento Ciudadano, poner esa plataforma al servicio de la sociedad para que de ahí se construyan alternativas. ¿Qué quiere ser MC, digamos, si lo podemos decir en estos términos, Clemente, cuando sea grande, cuando crezca? ¿Quiere ser un partido liberal? ¿Quiere ser un partido de izquierda, de derecha? ¿Ser la oposición a Morena o al PAN? ¿Hacia dónde va? Digamos, si tú dices, yo veo así a MC en 2024, en la próxima elección, con estas banderas, con estas características, ¿qué quiere ser MC? Movimiento Ciudadano es y tiene que seguir afianzándose como un partido socialdemócrata. Esa es nuestra visión y nos parece que en el espectro de la política mexicana vale mucho la pena tener un referente fuerte de esa naturaleza. Pero aquí no hay cultura socialdemócrata, ¿no? No hay cultura, pero hay que crearla. Bueno, como tampoco hay necesariamente ni cultura de izquierda ni de derecha, digamos, no, pero todas esas por eso Morena tal vez ideológicas tienen esa complicación. Que por eso es un partido más bien de raigambre nacionalista, porque la socialdemocracia pues es una tradición que en México nunca ha tenido demasiado apoyo. No ha tenido demasiada atracción, pero me parece que sí hay condiciones para poder hacerlo. Y eso es parte de la aspiración de Movimiento Ciudadano y tenemos que ser un partido de ideas, ¿no? Que, digamos, albergar y construir un espacio como el Consejo Consultivo tiene esa pretensión, digamos, poner las ideas en el centro de la discusión, la evidencia por encima de la ocurrencia, la experiencia empírica, el saber, digámoslo así, Enrique, el saber y el conocimiento al servicio del poder público, que está profundamente despreciado en este momento en el país. Eso tiene que recuperarse en la discusión de la vida pública y Movimiento Ciudadano pretende ser ese espacio, digamos, que escuche y que en función de lo que ahí se escuche, de la evidencia que ahí se presente, pueda construir alternativas. Te pongo un ejemplo. Si hoy se discute el Tren Maya y parece ser que el Tren Maya es el proyecto del presidente López Obrador contra una serie de resistencias por la ausencia de consulta, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas. Sin embargo, no hay todavía una discusión, cuando menos en muchos de los espacios públicos, lo suficientemente documentada sobre el evidente impacto ambiental que tendría el Tren Maya, sobre las consecuencias incluso económicas que tendría en el sureste mexicano, y me parece que hacen falta las voces de los expertos discutiendo en colectivo alternativas al Tren Maya o al desarrollo del sureste, por ejemplo. Hay muchos temas de la agenda pública que deben ser discutidos desde otra perspectiva. Sucede con el caso del Tren Maya, pero sucede también con la política energética, por ejemplo. Hoy toda la política energética del gobierno federal está centrada en la construcción de la refinería de Dos Bocas, que apunta para ser un fracaso. Necesitamos alertar de la mano de los expertos, de los conocedores, qué puede suceder con la refinería de Dos Bocas, pero sobre todo cuáles son las alternativas energéticas para México. Bueno, hay varios mensajes, te leo un par antes de despedirte. La principal responsabilidad del problema de los aranceles con Estados Unidos es de López Obrador, al seguir la línea del eje comunista Cuba, repúblicas bolivarianas, de dejar entrar a todos los inmigrantes centroamericanos. Pues no sé, porque yo creo que el asunto de no tener aranceles es un poquito menos comunista, digamos. Que lo que yo ahí diría, más allá de la posición ideológica, qué bueno que no tenemos aranceles, ¿no? Qué bueno que no tenemos aranceles. Sí, aunque hay que ver cuáles son nuestras líneas rojas y cuáles no hay que pisar, porque si ya cedimos todo en la primera de negociación. David Díaz, buenos días, Clemente. ¿Por qué no platicas cuando estuviste en la cárcel, compraron votos en Puebla, Lemus y Alfaro apoyaron la campaña del candidato de Puebla?
¿Te metió a la cárcel? No sabía, Enrique. Fakes, son fakes. Gracias, David. No he pasado por ahí y espero nunca pasar. Por eso no se porta bien. Es cierto que AMLO estaba entre la espada y la pared, sin embargo, AMLO se puso en esa posición de no hacer respetar el Estado de Derecho al abrir de par en par la frontera sur. ¿Qué tal, Enrique? Primeramente, saludarte y felicitarte por tu programa. Por otro lado, saludar al senador Clemente Castañeda por atreverse a hablar con esa certeza y claridad respecto a que el país es y será subordinado más para los intereses de Trump. Duele decirlo, pero hay que aceptarlo, dice el arquitecto Miguel Ángel. 0676, Enrique, saludos. En nuestras leyes se separa iglesia y Estado, cuanto más cualquier secta oculto, y sí ha habido protección. Cheque este documental con relación al tema de la luz del mundo. Por cierto, el día sábado, Enrique, hubo 2 oradores, uno católico y otro de la comunidad evangélica, ¿no? En un evento de carácter republicano. Me parece completamente fuera de lugar. Y si escuchamos los discursos, pues todavía peor. Bueno, Enrique, gran programa. Las palabras de AMLO creo las está saboreando en tacos de lengua porque puro bla, bla, bla. Mucho ruido, pocas nueces, terminó doblegado. Se nota que no hay un equipo de negociadores. 0277, hola Enrique, buenos días. Ahorita que hablan sobre la Liga de la Luz del Mundo, imagínate si Estados Unidos hizo lo que hizo o se pretende que hizo lo que hizo, que haya las leyes y son bastante duras. La pregunta es, ¿qué no se hizo aquí en México? Y obviamente nunca le van a encontrar nada porque no te olvides que, por ejemplo, la mujer de Aristóteles Sandoval pertenecía a esa comunidad. No lo sabía que era así, pero lo revisamos. Gracias, Horacio, por tus reportes. David, buenos días, Clemente Castellano. ¿No te cansas de estar engañando a la gente? ¿Piensas que no nos informamos en distintos medios? Quisiera un debate contigo para desenmascararte a ti y a todo tu movimiento simulado, te dice David Díaz. Pues muchos saludos a David y el día que quieran, con mucho gusto. Y nos dice Alfredo, antes de despedirte, ¿quién nos manda a depender tanto de Estados Unidos? Tú sabes, yo creo que nosotros mismos nos ponemos de pechito para que los gringos nos hagan como quieran. Pues sí. Esa es nuestra realidad, Enrique, y hay que enfrentarla con mucha determinación. El Senado de la República tendrá la oportunidad, por cierto, de discutir en el próximo periodo extraordinario de la próxima semana, comienza, y justamente en los temas será el TEMEC. El TEMEC, claro. Vendrá a la discusión del Senado. Senador, gracias. Gracias, Enrique, y muchos saludos al auditorio. Al corte hablamos sobre el pacto migratorio. Pues muchas gracias. Que dicen que vamos a militarizar la frontera sur. Bueno, eso es inexacto. En primer lugar, porque es la Guardia Nacional. Y segundo lugar, porque está incluido esa presencia en esos municipios en el plan que ya se había presentado. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo? Se va a hacer un proceso que ya se anunció desde que entró este gobierno, que es que las personas que cruzan nuestro país, en primer lugar, tienen que registrarse. No podemos tener transitando por México a 600,000 personas y no sabemos cómo se llaman. Eduardo González, académico del TEC de Monterrey, especialista en migración. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo, buenos días. ¿Tú también eres tan optimista como el canciller? Ay, bueno, ya, al canciller me puse a releer este fin de semana a Kafka, a ver si entiendo. A ver si lo entiendes. Las declaraciones de Marcelo. Yo Pues, creo que me parece que no tienen un anclaje en la realidad, están aceptando una serie de presiones por parte de Estados Unidos que 2 días antes habían dicho por todos los medios posibles que no iban a aceptar, y al final, el viernes pasado, pues nos enteramos de que México se convierte pues nuevamente en una frontera vertical muy militarizada para evitar el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Y por otro lado, a pesar de los dichos del gobierno de México, se convierte en la práctica en un tercer país. Yo creo que al final de la jornada, si podemos sacar algo, entre comillas, positivo, que tampoco lo tendríamos que negar, es este asunto de que, bueno, a partir de hoy no hay nuevos aranceles a los productos mexicanos, pero creo que el costo es muy, muy alto y terminan pagándolo, como siempre, los más débiles. Este concepto se discutió mucho el fin de semana, tercer país seguro. Ya, qué bueno que le quitaste lo de seguro, porque en México no somos seguros para nadie. Entonces, sí, no hay seguridad ni para los mexicanos. Exacto, entonces como para pensar que podemos ser un tercer país seguro está medio complicado, pero ¿qué significa esto en términos prácticos? ¿Qué significa ser un tercer país? Bueno, es que un ciudadano de alguno de estos países centroamericanos solicite asilo en Estados Unidos y en tanto se le concede o no, pues regrese a nuestro país a esperar esa resolución. El asunto aquí es que si nosotros atendemos
a los protocolos de tercer país de 1951, México se vería obligado a velar por la seguridad, la salud, la educación, el empleo, el recreo de toda esta gente que está buscando un espacio. Hacerse cargo de quien está pidiendo asilo en Estados Unidos. Entonces, como muchas cosas que se hacen aquí en México, pues todas tropicalizadas, pues no hay una acción que tenga que ver directamente con ese protocolo, pero en la práctica lo que va a terminar haciendo México es recibiendo a esa gente y esperando, pues si Estados Unidos les otorga o no el asilo, para después decidir si regresan o lo regresan a sus países o se quedan en México. Yo creo que la problemática que se va a presentar con estos migrantes en las ciudades norteñas de nuestro país no solamente va a ser de muchísimas caras, sino que además, y esto yo lo he insistido en muchas ocasiones, el presupuesto con el que los municipios enfrentan la llegada de estos miles y miles de migrantes es un presupuesto municipal que en México... Que no ajusta, no ajusta para necesidades diarias de los municipios, ¿no? Así es, entonces yo creo que eso sobrepasa su capacidad económica, técnica, financiera, de generación de empleos, y que esto a la vuelta de los meses pues se podrá volver una bomba ahí de tiempo muy importante en la zona fronteriza. Pero además creo que hay otro punto que tendremos que darle seguimiento. Este acuerdo finalmente se vuelve una especie de espada de Damocles sobre nosotros, porque pues claramente Trump ha dicho en 90 días lo volvemos a revisar. En menos de una semana estará anunciando el inicio de su campaña para la reelección, y yo creo que todo lo que a él suponga le puede generar votos, pues lo va a usar, y uno de ellos es precisamente... Totalmente. Ojalá tengamos un plan B, porque de aquí a noviembre del 20 este tema va a estar sobre la mesa. Eduardo González, gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Nos vamos mañana, martes, está con nosotros el titular del CIAPA. Si le quieres mandar algún mensaje previo también en la temporada de lluvias, que siempre es importante conocer su voz. Soy Enrique Tucen y mañana a las 9 retomamos el diálogo.